Muy buenas noches a la audiencia aquí que nos está escuchando a través de Facebook y a la congregación Gracia y Paz para sus vidas. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida 33012. Si necesita usted alguna solicitud de oración, alguna necesidad que usted pueda tener, nos puede llamar y comunicarse con nosotros al teléfono 786-306-4196. Y nuestro horario de servicio son los días domingos de 11:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde tenemos nuestro tiempo de confraternidad, donde tenemos nuestro servicio de adoración y mensaje de la palabra, y compartimos y nos gozamos en aprender de la palabra del Señor. Somos una iglesia pequeña, nos reunimos en el templo pequeño. Usted cuando llega a la 1234, nuestra dirección, 1234 del West y la 31 calle, usted nos va a encontrar al lado izquierdo, donde nosotros, a mano izquierda, que es el templo pequeño, y estamos ahí para poderlo recibir y que usted comparta de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como ustedes conocen, los días miércoles tenemos el privilegio de poder compartir de la palabra a través de nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios. Y esta noche tenemos un tema precioso que es ¿qué significa ser redimido? La palabra redimido. Vamos a buscar Tito, el libro de Tito, capítulo 2, versículo del 13 al 15. Tito es un libro pequeño. Tito capítulo 2, versículo del 13 al 15. Y dice la palabra del Señor así, en esta noche nos habla así a nosotros, su iglesia. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí su pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad a su amada, que nadie te desprecie. Cuando nosotros aquí leemos en Tito capítulo 2, versículo del 13 al 15, nosotros lo que estamos viendo cuando dice gran Dios y gran Cristo Jesús. Este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde explícitamente se le da el título de Dios a Jesucristo. Primera cosa. Dice que Él se dio por nosotros. Estas palabras están enfatizando la muerte voluntaria de Cristo, tomando el lugar del pecador. Buenas noches, Dorita. Gracias y paz. Muy bendecida, Dorita. Aquí Tito, en el libro de Tito, nos está hablando, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Aquí nos está diciendo gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios se está manifestando, como les dije, dice que Dios, se le llamó el nombre a Jesús, Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros. Hola Jimena, bendecida, para redimirnos de toda iniquidad. Vamos primero a ver qué la palabra redimida, qué significa, hermano. La palabra de redimido significa comprar,
Y el término era usado especialmente en ese tiempo con referencia a la libertad de un esclavo. Nosotros, cuando estamos en pecado, estamos esclavizados al pecado, estamos muertos en el pecado. La aplicación, lo que quiere decir de este término a la muerte de Cristo en la cruz, significa exactamente comprados. Cristo murió por nosotros en la cruz. Él nos compró a muerte. Por su muerte nos compró. Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos liberados de toda iniquidad. Y Él nos compró a precio a través de su sangre preciosa, nos limpió, pero por su muerte fuimos comprados. Somos redimidos, eso quiere decir fuimos comprados, fuimos redimidos. Entonces nuestra condición previa, amada iglesia, era de esclavitud. Amado hermano que tú me estás escuchando, esclavitud del pecado. Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado. Y vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Quien se dio a sí mismo, lo que estábamos leyendo al principio, en el versículo 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todo, testimonio dado a su debido tiempo. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. Eso quiere decir ser redimido, ser comprado. Él dio su vida, Él nos compró con su vida. Nos limpió con su sangre de todo pecado, pasado, presente y futuro. Nos liberó de la esclavitud del pecado. Vámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 14. Vayan anotando. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos redención por sangre, por el perdón de pecados. Nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido a precio de sangre, comprado a precio de sangre. Fuimos redimidos, recibimos la redención a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice que el cristiano aguarda la esperanza, lo que estamos diciendo, aguarda, nosotros dice, aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo que nosotros como cristianos aguardamos la esperanza de la manifestación gloriosa de Dios, Salvador Jesucristo, quien nos provee la redención por su sacrificio. Nosotros hemos sido redimidos. Y dice que solamente los redimidos se le es revelada la palabra. Toda persona necesita ser redimido, amada iglesia, para alcanzar la gracia de Dios. Nuestra primera condición fue caracterizada por el pecado. Pecado desde el principio, el pecado entró por un hombre, entró por Adán. Pero fuimos comprados a precio de sangre, nos limpió, nos redimió del pecado la sangre de Cristo. Pablo dijo en Romanos, capítulo 3, versículos 23. Porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por un hombre, por Adán, entró el pecado. En el sacrificio de Cristo, amada iglesia, amigo que me estás escuchando, fuimos redimidos. Y si vamos al mismo capítulo 3, pero vamos más abajo, en el versículo 24, nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
siendo justificado gratuitamente por su gracia, un regalo no merecido. Así que cuando usted le diga que usted es un redimido, usted tiene que decir, sí, soy un redimido porque fui comprado por Cristo Jesús. A través de su sangre, yo fue liberado de la esclavitud del pecado. Fuimos redimidos de toda iniquidad. Pablo dice, quien se dio a sí mismo, si vamos más adelante, en el capítulo 14 de Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Gloria a Dios. Él dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad, no de una, de toda la iniquidad. La iniquidad aparece primera vez en el lucero de la mañana, el ángel caído. Ezequiel nos dice, el libro de Ezequiel nos dice en el capítulo 28, versículo 16, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector de en medio de las piedras de fuego. La iniquidad nos está hablando del enemigo de nuestras almas, de su él quiso, dice que el querubín más perfecto, el querubín, el que había creado Dios, ¿ok? Era precioso, pero llegó un momento en que él quiso parecerse a Dios. Él quiso ser, dice, se llenó de ¿qué? Se llenó de violencia, se llenó de pecado. La iniquidad, amada iglesia, es la maldad, impiedad o culpa. Y su gravedad está en las consecuencias del pecado. La iniquidad es la maldad, impiedad o culpa. Y su gravedad está en las consecuencias del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios, fundada en el rechazo de las leyes de Dios. La iniquidad. Yo quiero ir aquí en el diccionario bíblico y yo les voy a leer. Y yo les voy a leer a ustedes lo que dice el diccionario bíblico en referencia a la iniquidad. Iniquidad significa, de acuerdo al diccionario bíblico, injusticia o lo perverso, un depravado acto de pecado. Eso dice aquí el diccionario bíblico. Entonces, como yo ya les había dicho, la iniquidad es la maldad, la impiedad, la culpa, y su gravedad está en las consecuencias del pecado. Podríamos decir que el pecado es una causa y la iniquidad son el efecto. Usted peca, pero viene la iniquidad, el efecto de ese pecado. Si usted vive en el pecado, si usted quiere vivir en el pecado, o sea que ya se acostumbra a vivir al pecado. Yo no creo que ningún cristiano que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador quiera vivir bajo el pecado. Porque ya fuimos nosotros comprados a precio de sangre y fuimos liberados del pecado. Entonces, como dice la palabra el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, nosotros que estamos en Cristo Jesús, dice el Señor, Padre, no te pido que les quites de este mundo, más que los guardes de la tentación. Nosotros sabemos que a través de la palabra, nosotros tenemos un poder grande para poder soportar la tentación. Para esa tentación
nosotros no caer en ese pecado y después llevar al efecto la iniquidad. Acostumbrarnos a vivir en el pecado. Si yo mentía, yo sé que es un pecado. Yo no voy a mentir. ¿Por qué? Porque el pecado, ese pecado de la mentira, me va a llevar a otra mentira y esos efectos, y va a hacer que mi espíritu se concriste. Y al concristarte muchas veces, ayer, amada iglesia, nosotros nos sentimos que no somos dignos de la presencia y empezamos a separarnos y nos salimos de la cobertura. Y caemos en esa iniquidad, en el efecto de la iniquidad. Cuando una persona comete pecado, abre la puerta para las iniquidades, amada iglesia. Y lamentablemente, en el Antiguo Testamento dice así, en Éxodo 25, no te inclines, no, estas iniquidades pueden pasar y pueden ser, porque nosotros vivimos, nosotros somos, así como Cristo es nuestro ejemplo a seguir, nosotros como padres, nosotros como cristianos, somos testimonios de otros, ¿verdad? En el Éxodo 25 dice, no te inclines a ellas ni las honrarás, a las imágenes, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que los aborrecen. Eso está hablando en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los pecados, cuando nosotros no conocíamos, dice que nuestros pecados fueron perdonados, ¿verdad? El pecado es algo que Dios aborrece. Pero la buena nueva es que Dios envió a su Hijo, a Jesús, a pagar el precio para que podamos ser redimidos de esa iniquidad, redimidos del pecado. Fuimos redimidos en la purificación, amada iglesia. En el Tito 2, capítulo 14, dice, como estábamos hablando, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar a su pueblo propio. Pablo dice que fuimos redimidos para vivir en la purificación. De acuerdo a la palabra, dice que fuimos redimidos para vivir y y redimirnos de toda iniquidad, o sea, de todo pecado, y purificarnos como pueblos propios. Nosotros somos pueblo de Cristo. Él nos redimió en la purificación, nos purificó a través de su sangre. Somos limpios, puros, resplandecientes. Así nos ve Dios. Santificación de cuerpo. Según la ley de Moisés, la purificación era una ceremonia exigida para limpiar o dejar libre de impureza un ritual u objeto, un lugar o una persona. ¿Ok? Esto se obtenía por el lavamiento, el rozamiento, acompañado de ceremonias religiosas, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado aquí en la palabra. La impureza ritual se adquiría de comer ¿qué? Acuérdense que se decía alimentos prohibidos, por padecer ciertas enfermedades en la piel, por tocar un cadáver, un sepulcro, por entrar en el contacto con la sangre, etc. Tal impureza incapacitaba a la persona para tomar parte del culto. Los que estaban ¿se acuerdan cuando se estudia de los leprosos? Eran gente que eran impuras, los mandaban a vivir lejos. ¿Okay? Por consiguiente, eran impuros y no podían entrar y tomar parte del culto y no podían acercarse, ¿verdad? Y así no poder entrar y tener comunión con Dios. El concepto de pureza en el Antiguo Testamento, hermanos, yo les quiero decir, posee en general un sentido figurado y se aplica al pecado, la inmundicia, la idolatría, etc. En el caso cristiano, en el caso que nos corresponde a nosotros, la iglesia, debe ser purificado en todo su cuerpo, empezando desde su boca. Nosotros tenemos que purificarnos, vivir una vida santa, pensando como nosotros hablamos. Vamos a Proverbios 4, versículo 24. Dice la palabra del Señor: aparta de ti la perversidad de la boca.
y aleja de ti la iniquidad de los labios. Porque porque en el sacrificio de Cristo somos transformados aún en nuestra manera de hablar, hermanos. En nuestra manera de conducirnos, en la manera de vestirnos, en la manera... Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, dice que el Señor empieza a trabajar en nosotros de adentro para afuera, a través de su palabra. Y vamos cambiando. El Señor no es que nos cambia. El Espíritu Santo que mora en nosotros va haciendo a través de su palabra ese cambio, porque nosotros queremos agradar y honrarlo a Dios. Entonces dice que desde el principio la purificación no solamente tiene que ser en no pecar, es en todo, nuestro cuerpo, nuestra manera de hablar, nuestra manera ser en realidad la luz del mundo, hermano. Del labio del creyente solo debe salir manantial y no violencia. Proverbios 10, capítulo 11 nos dice, manantial de vida es la boca del justo. Eso es lo que somos tú y yo, amada iglesia. Somos redimidos y somos la justicia de Dios. Pero violencia cubrirá a los impíos. Fuimos redimidos no solamente para santificación, sino que fuimos redimidos para buenas obras. Primero somos redimidos de lo que arrastrábamos de pecado, de toda iniquidad. Según somos redimidos de los pecados que se radican en nuestro cuerpo, la limpieza de labios. Y tercero, en la relación de ser redimido en nuestros hechos, hermanos, en nuestra forma de vivir, con nuestro mejor ejemplo, en las buenas obras para Dios, no para ganar la salvación. Nosotros tenemos que hacer buenas obras, no para ganar la salvación, como se los dije, sino para ganar almas para Cristo. Dice Tito capítulo 2, 4, quiero repetirlos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Nosotros somos de su propiedad, somos su pueblo, celoso de buenas obras. Hay una división entre los que creen en Dios y los que no creen, hermanos. Los que creen son celosos en hacer las obras de Dios. No solo creen en la eternidad, sino también las cosas que hacen son eternas. Son trascendentales. Van más allá de la existencia terrenal. Por eso, siempre procuremos dar el mejor ejemplo con nuestra vida de creyente. Hermanos, dice que la mejor palabra es nuestro testimonio. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Por eso es importante conocer lo que es ser redimido. Ser redimido es ser comprado a precio de sangre preciosa. De la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dice la Biblia que hemos sido creados por Dios para buenas obras, es verdad. Y eso es lo que nos identifica. Vamos a ver. La palabra nos dice, vámonos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, a imagen y semejanza, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos, amada iglesia, amigo que me estás escuchando, tener en cuenta que no alcanza con hablar bien hacer lo que nos parece correcto. Eso no es suficiente. Hay muchos que hacen mucho alarde que van a hacer esto y aquello, pero no lo hacen.
Los resultados de tu existencia en el mundo deben ser evidencia de la obra de Dios. Nosotros somos eternos. Dice que tenemos vida eterna. Tenemos eternidad. Y las cosas que hacemos son para la eternidad. Porque los planes de Dios trascienden el límite de tu existencia. Por lo tanto, hermanos, amigo que me escucha, hay que ser celosos en las obras de Dios, las que nosotros hacemos. Medita en lo que tú dices. Medita como tú hablas. Medita cómo te conduces. Medita como tú eres con aquellos que viven sin fe en esperanza, con aquellos que no han todavía dado el paso de fe y han creído y han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Para que un día ellos, así como tú y yo, puedan tener el privilegio de poder tener y gozar de ser redimidos, de ser la justicia de Dios, de ser hijos de Dios. No malentendamos, yo no quiero que se malentienda el propósito de las buenas obras de Dios. No son para comprar, como yo les dije anteriormente, o ganar nuestro camino al cielo. No, mi hermano. El camino al cielo solamente se gana a través de Cristo Jesús. Dios nos salva por su gracia y no por nuestras obras. Efesios 2, versículo 89 nos dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Solamente la gloria, la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es nuestro, hermano, es un don que Dios nos dio. Y no por obras, para que nosotros nadie nos gloriemos. Puedo concluir en esta noche, amada iglesia. Usted y yo somos redimidos por la gracia de Dios. Nos ha sido imputada en nuestra vida, nos ha sido colocada en nuestra vida, por lo tanto hay que vivir como tal y no como una persona sin fe y sin esperanza, un pordiosero, una persona que anda mendigando por la vida. No, nosotros ya no, nosotros somos pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido a precio de sangre preciosa. Dice que lo de que toca nuestras manos es bendecido, de lo que toca nuestros pies es un lugar santo, hermano. Usted no es cola, usted es cabeza, eso dice la palabra. Usted es la niña de los ojos del Señor. Usted es la amada de Cristo. Por eso en Isaías 62:12 nos dice así: y les llamarán pueblo santo. Eso es lo que somos nosotros, pueblo santo. Redimidos del Señor. Fuimos redimidos, comprados a precio de sangre, redimidos por Cristo Jesús. Y a ti llamarán ciudad deseada y no desamparada. Vivamos como tal. La gente, cuando nos vea en nosotros, va a ver la misma gloria de Dios, porque nosotros somos la luz del mundo, hermano. Somos la sal de la tierra. Por eso es importante, amada iglesia, que cada día nosotros escudriñemos la palabra del Señor. Que cada día nosotros aprendamos de su palabra, para que nosotros sepamos lo que es ser redimido, lo que es ser justificado. Porque a veces nosotros decimos por palabra: yo soy la redimida, el Señor me redimió. ¿Pero qué es redimido? Es ser comprado, hermano. Justificado, porque Él es la justicia. Él nos justificó a través de su sangre, nos limpió de todo pecado. Amada iglesia, la verdad que tenemos que sentirnos gozosos, debemos sentirnos amados por ese Dios poderoso, a ese Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que no solamente nos creó, y que a pesar de que por un hombre entró el pecado, Él no nos dejó vivir en ese pecado, sino que
en su amor, en su infinito amor, mandó a su Hijo Jesucristo a rescatarnos del pecado, a darnos el nombre de ser llamados hijos de Él, herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús, ser redimidos, ser justificados, ser llamado hijo y estar en nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Gozar de la vida eterna, hermano. Gozar de la vida eterna no es cuando nos moramos. Gozar de la vida eterna, gozamos ahora mismo de la vida eterna a través, dice, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No importa las dificultades que estés pasando, no importa los problemas que estés pasando, tú sabes que no estás sola. Porque Dios te prometió estar contigo todo y me prometió a mí y a ti estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando vengan los momentos de depresión, de soledad, cancélalos en el nombre de Cristo Jesús. Y declara la palabra, porque Él dijo que va a estar contigo todos los días de tu vida. Que el Señor dice, Él dice que el Señor es tu pastor y nada te faltará, nada te va a faltar ni a ti ni a mí. Nada, amada iglesia, nada nos falta. Somos completos en Cristo Jesús. Por eso, este estudio nos revela que no solamente fuimos redimidos, purificándonos a nosotros, purificando a nosotros como su pueblo, como su iglesia, sino que también nos redimió para nosotros hacer las buenas obras de Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dar fe y esperanza a esa persona. Hay tantas personas que a veces no reciben un abrazo, una palabra y no saben que Dios está esperándolos con los brazos abiertos, porque no hay quien les predique, no hay quien les enseñe, no solamente con palabras, porque puedes aprenderte la Biblia, pero si no la crees, no la puedes tú enseñar y no puedes llegar a llevar a otros al convencimiento de la palabra. Mi amado hermano, nosotros estamos llamados para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que nuestro deseo y en nuestro corazón cada día tengamos ese sentir de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. De ir por todo el mundo dando fe, dando esperanza, dando amor, siendo la luz de Cristo. Modelando al Señor, viviendo de conforme a la palabra, obedeciéndole la palabra. Yo quiero compartir con ustedes unos versículos aquí que les tengo para compartir. El Salmo 91, 1, 2. Si tú estás pasando por alguna dificultad, no te sientas solo. Dice el Salmo 91, 1 y 2. Que el que habita bajo el abrigo del Altísimo. El que habita quiere decir el que vive constantemente en la presencia de Dios. Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que todo lo puede. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, Dios es en quien nosotros debemos confiar. Él es nuestra provisión. Él nos permitirá, ni Él no se dormirá. Dice que Él no se dormirá el que guarda a Israel, dice la palabra. Él no se va a dormir, Él sabe todas nuestras cosas. Y Isaías 26, 3 y 4, amada iglesia, quiero compartir otro versículo. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mira, hermano, lo primero que tenemos que renovar es nuestra mente. Y cuando vengan a nosotros pensamientos que no son conforme a la palabra o conforme al propósito que Dios tiene para nosotros, nosotros, dice, tenemos que llevar, dice, bajo nuestro pensamiento, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por eso dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo tengo un problema. Señor, tú prometiste que tú estás conmigo. Señor, yo sé que tú no me vas a dejar de desamparar, que aunque vengan 1000 y 10,000 a mi diestra, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Porque en ti ha confiado.
Iglesia, amigo que me escucha, hermano que me estás escuchando, confía en el Señor perpetuamente, porque el Señor Dios es una roca eterna. Él es tu refugio. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Nos dice en Filipenses la palabra del Señor, no nos inquietemos por nada, sino más bien en toda oración y ruego, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones, amada iglesia, delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, mi corazón, tu corazón, el corazón de aquel amigo que me está escuchando, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi hermano, estamos completos en Cristo Jesús. Somos redimidos, somos justificados. Pero le doy gracias infinitas a ese Padre que envió a su Hijo y que me compró y que murió y se hizo pecado por mí. Y gracias por ese sacrificio. Hoy día soy redimida, soy llamada hija y puedo estar en esta noche llevándole la palabra a muchos hermanos y la palabra a aquellos que me están escuchando para decirte que no estás solo. Entrega tu vida y tu corazón al Señor. Yo quiero invitarte en esta noche que tú, si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si nunca has confiado en el Señor Jesucristo como tu Salvador, podrías considerarlo en esta noche y dejar entrar, dar lugar al Espíritu Santo para que Él hable a tu corazón. Nosotros cada uno necesitamos nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. No nacer de la carne, nacer de nuevo en el Espíritu. Porque la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, versículo de 12 al 13, quiero compartir contigo, amigo que me escuchas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. Si en esta noche tú has decidido y has considerado darle lugar al Espíritu Santo y que le hable tu corazón, yo te digo que en esta noche vas a hacer la mejor decisión. Porque Dios te va a dar la potestad de ser llamado un hijo de Él, entrar en la familia de Cristo. Por eso en esta noche te digo, si tú has decidido de ser hijo de Dios, nacer de nuevo, pertenecer a la familia de Cristo, quiero invitarte esta noche a hacer la siguiente oración. Padre nuestro, repite conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco ante tu presencia para decirte que yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti, de tus ojos, desde el principio, y que estoy arrepentido de mis malas obras. Deseo que me perdones todos mis pecados y transgresiones que he cometido. Por eso vengo, Padre, hoy ante ti para pedirte que entres en mi corazón y te invito a que entres también en mi vida. Creo en mi corazón que tú enviaste a tu único Hijo, Jesús, a la tierra para morir por mí en la cruz. Y que su sangre me limpia de todo pecado. Y que Él no solamente murió, sino también tú lo levantaste de los muertos. Te confieso que acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Te doy, Señor, mi vida a ti, para que tú me cambies y sea mi vida para ti. Y desde este momento, ayúdame para que yo pueda servirte, amarte, hasta que tú me lleves a tu presencia.
Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque moriste por mí en tu cruz, en una cruz. Gracias porque diste tu vida por mí y cargaste en ti todos mis pecados, todas mis enfermedades, todos mis castigos. Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo por mí. No tengo nada que darte, solo mi vida que te la entrego en esta noche. Y hoy te la doy a ti, Padre. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, si tú hiciste esta noche la oración, si tú has aceptado a Jesús y has hecho la oración, te felicito. Has hecho la mejor opción de tu vida. De hoy en adelante, Dios se va a manifestar cada día más en tu vida. Ahora, quiero decirte que es necesario que busques un lugar donde puedas congregarte para saber más sobre la palabra de Dios y compartir con otras personas que al igual que tú aceptaron a Jesús. Y aunque hayan aceptado hace mucho tiempo, seguimos aprendiendo a través de la palabra. Si no tienes iglesia y vives en la ciudad de Hialeah, te invitamos, la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, te invitamos a que nos visites y puedas experimentar del amor, la gracia y del favor de Dios. También me gustaría saber de tu decisión para mandarte más información. Si no vives aquí en la ciudad de Hialeah, pero no te congregas o no encuentras iglesia, por favor comunícate a través de aquí de Facebook, por interno, mándame un mensaje y así mándame tu email para yo poder compartir contigo y mandarte información, mandarte estudios de la palabra. Si tienes alguna duda, con mucho gusto te podemos responder y ayudar. Así que puedes llamarnos al 786-306-4196. Si no tienes iglesia, te puedes congregar con nosotros los días domingos en nuestra Iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada, para que tú anotes la dirección, en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida, 33012. Nos reunimos en el templo pequeño los días domingos a partir de las 11:30 de la mañana, donde tenemos un tiempo de confraternidad con los hermanos, de 11:30 a 12. De 12 a 2 de la tarde empezamos nuestro servicio de alabanza y nuestros mensajes de la palabra. Te esperamos. Espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Les mando un abrazo fuerte a todos los hermanos de la congregación que han estado aquí reunidos con nosotros en esta noche, en esta transmisión en vivo, y a todos los amigos que nos están escuchando, gracias. Que el Señor los continúe bendiciendo, que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes cada día. Gracia y paz, y que tengan una feliz noche, que descansen.